El viraje es una maniobra en la cual la aeronave cambia constantemente de dirección. Anteriormente vimos los ejes imaginarios y los movimientos alrededor de estos ejes. El movimiento de la aeronave alrededor del eje longitudinal, que es el roll, el movimiento alrededor del eje lateral, que es el pitch, y el movimiento alrededor del eje vertical, que es el yaw. Pensaríamos que al hacer el viraje solamente se vería involucrado el movimiento de roll, pero no es así. Cuando hacemos un viraje a la izquierda o a la derecha, debemos controlar con los pedales que se mantenga el timón de dirección centrado y no se genere un movimiento de yaw adicional. De igual manera, al inclinarnos, la aeronave tiene tendencia a descender, así que debemos actuar sobre el elevador para que el pitch se mantenga neutro y la aeronave no ascienda o descienda. Vamos a aprender entonces cómo hacer un viraje bien hecho, que es lo que llamamos un viraje coordinado. En un viraje coordinado todas las fuerzas están perfectamente balanceadas. Es un viraje suave en el que no hay exceso de fuerzas y en el cual los pasajeros se van a sentir cómodos, no van a tener ningún tipo de estrés y la aeronave va a girar, va a cambiar de dirección con normalidad. Como dijimos previamente, se van a utilizar las tres superficies de control, los alerones para hacer el movimiento de roll, el elevador para controlar el pitch y el rudder para controlar el yaw, para que de esa manera el viraje sea bien coordinado. Pero bueno, para entenderlo, vamos a mirar qué fuerzas se pueden producir en un viraje y para eso hagamos una comparación con un vehículo, con un carro. Cuando conducimos en la ciudad, que hay un límite de velocidad que normalmente está alrededor de los 60 kilómetros por hora, al entrar en las curvas no llevamos tanta velocidad, por lo tanto no es necesario colocar peralte o inclinación en la vía. ¿Qué es el peralte? Es un ángulo que se coloca en el pavimento hacia adentro de la curva para que los vehículos que entran en la curva con cierta velocidad puedan equilibrar las fuerzas que se producen en el giro. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Tenemos la fuerza centrípeta, que es la fuerza que va hacia adentro del giro, y la fuerza centrífuga, que es la que va hacia afuera del giro. El objetivo del peralte es que a la velocidad que se calcula que normalmente el carro va a entrar en la curva, estas dos fuerzas se equilibren. Entonces, si nosotros tratamos de andar a alta velocidad en la ciudad y llegamos a tomar una curva, un giro a esa alta velocidad y la vía no tiene peralte, vamos a tener un accidente. Lo más probable es que nos va a producir un exceso de fuerza centrífuga o centrípeta y perdemos el control del vehículo. Ahora, un avión de entrenamiento como los que utilizamos en la escuela, Cessna 172 o un Piper 28, normalmente está volando alrededor de los 180 kilómetros por hora, 185 kilómetros por hora, que estamos hablando de 100 nudos. Más adelante vamos a aprender cómo se hacen esas conversiones de velocidad, ya que en aviación utilizamos los nudos, que es el equivalente a millas por hora. Entonces, vamos a necesitar hacer el peralte. Pero como no podemos inclinar el aire, lo que hacemos es inclinar las alas, hacer el movimiento de roll con el timón, moviendo los alerones, para que la aeronave se incline hacia el lado que yo quiero girar, y eso va a generar una descomposición de fuerzas. Pero es la manera como nosotros hacemos el peralte en el avión para que la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta se equilibren, que es lo que vamos a explicar a continuación. Recordemos que cuando la aeronave se encuentra en vuelo a nivel, vuelo recto y nivelado, va a tener un peso y va a tener una sustentación. Para que la aeronave mantenga la altura, el peso debe ser igual a la sustentación. Cuando hacemos un viraje, el peso sigue siendo hacia el centro de la Tierra. La fuerza que producen las alas, que es lo que llamamos sustentación, se va a inclinar hacia adentro del giro. Por lo tanto, tenemos que analizar lo que sucede con los vectores, con las fuerzas. Vamos a hacer un análisis en el plano cartesiano. Entonces, aquí tenemos una hoja con una cuadrícula y le hice una numeración del 1 al 10 en las cuadrículas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, el plano cartesiano, si recordamos, está formado por el eje horizontal, que lo vamos a llamar el eje X, y el vertical, que es el eje Y. Si miramos en el caso la gráfica de nuestro avión que está volando,
manteniendo la altura, el peso viene siendo igual a la sustentación. Entonces vamos a dibujar los vectores aquí en la cuadrícula. El peso le vamos a dar un valor de 10 unidades y sustentación le vamos a dar un valor de 10 unidades, que bueno, podría ser 1500 libras. Démosle solamente un peso numérico de 1 a 10. Entonces tenemos 10 de peso, 10 de sustentación. ¿Qué sucede si ahora inclinamos nuestro avión? Se va a producir una fuerza perpendicular a las alas, que sería el total de lift, que si la descomponemos al eje de las Y, nos va a hacer reducir la sustentación. Ya no vamos a tener la misma sustentación que teníamos cuando el avión estaba en vuelo nivelado. Entonces démonos cuenta que ahora el peso va a ser de 10 y la sustentación bajó a 9. Eso va a hacer que nuestra aeronave descienda. Como no queremos descender, entonces lo que debemos hacer es aumentar el vector de total lift, de sustentación total, para que la componente horizontal nuevamente nos dé 10. De esa manera el avión mantiene la altura. Eso se logra aumentando el ángulo de ataque, jalando un poco la nariz en el viraje. Siempre cuando nosotros giramos, cuando nosotros hacemos un roll, el avión tiende a descender, porque entre más se incline este vector, que es el que queda perpendicular a las alas, menor va a ser la sustentación. También, si nos damos cuenta, al descomponer este vector hacia el eje X, vamos a tener una fuerza horizontal hacia adentro del viraje, que es la fuerza que llamamos fuerza centrípeta. Y por tercera ley de Newton, acción-reacción, a toda fuerza corresponde una de igual magnitud en sentido contrario, que es la fuerza centrífuga. Esas serían entonces nuestra descomposición de fuerzas. Esta fuerza centrífuga se va a sumar al peso y nos va a dar un vector que lo vamos a llamar la resultante de carga. Esta es la cantidad de peso aumentado que va a tener que soportar nuestro avión en el viraje. En esta gráfica nos podemos dar cuenta que este avión, que tiene una pequeña inclinación, un poco, más o menos como alrededor de unos 30 grados, tiene que aumentar un poco la sustentación para que su vertical, que es realmente el lift, que se opone al peso, sean iguales y el avión mantenga la altura. En el caso de este avión, que se inclinó 45 grados, ya tuvo que aumentar bastante el total de lift para que, al descomponerlo a la vertical, que sería la sustentación, la parte de la sustentación que opone al peso, sean iguales y el avión mantenga la altura. Lo que quiere decir que en un giro, entre más hagamos una inclinación de roll, más debemos aumentar el total lift, jalando la nariz del avión para que el avión no se caiga. Pero eso nos va a generar esa resultante de carga, que va a ser un peso aumentado, que es lo que en otros temas llamamos el aumento de gravedad o las gravedades. Es la cantidad de peso que le estamos imponiendo al avión en el viraje para que se mantenga la altura. Si analizamos cómo sería el factor de carga de acuerdo al ángulo de inclinación, acá tenemos una gráfica que nos va a explicar eso y una tabla que nos lo va a explicar. Si miramos esta gráfica, acá nos muestra que a medida que vamos aumentando el ángulo de roll, que aquí le dicen ángulo de bank, el factor de carga va a aumentar, y ya próximo a los 90 grados prácticamente toda la fuerza se vuelve horizontal, de tal manera que la aeronave no se sostiene, no habría sustentación vertical. Vamos a cambiar el ángulo de giro, que ya no sea este que pusimos como ejemplo, sino un giro de 60 grados. Vamos a inclinarnos 60 grados. Al inclinarnos 60 grados, si hacemos la descomposición al eje Y, que sería la parte de sustentación que se opone al peso, encontraríamos que se redujo a 5, bajó a la mitad en un ángulo de 60 grados. También, si descomponemos al eje X, nos vamos a dar cuenta que la fuerza centrípeta va a aumentar. Analicemos por ahora solamente esta parte de acá. Después vamos a analizar lo que sucede hacia el lado del peso. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero recuperar mi sustentación, no dejar que el avión se caiga, yo tengo que aumentar este vector de total lift hasta que consigo el doble de lift. Eso me va a dar una componente vertical de 10 nuevamente. Entonces,
Digamos así, de esa manera yo puedo mantener la altura en un viraje de 60 grados. También nos vamos a dar cuenta que la fuerza centrípeta se va a aumentar muchísimo. A toda fuerza corresponde una de igual magnitud en sentido contrario. Entonces, si tenemos esta centrípeta totalmente aumentada, producto de la descomposición del doble del coeficiente de sustentación que hicimos acá, entonces vamos a tener una fuerza contraria que sería la fuerza centrífuga, también supremamente grande, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Esta fuerza centrífuga se va a sumar al peso, dándonos este vector de resultante de carga, que en un ángulo de 60 grados viene a ser 2. Es decir, necesitamos producir el doble de sustentación, pero toda esa descomposición de fuerzas me va a hacer que el peso se aumente también al doble. Es decir, que el avión en un vuelo normal, nivelado, recto y nivelado, pesa 10. Pero cuando hacemos este viraje de 60 grados, el peso se suma a la centrífuga dando una componente total de 20, es decir, se duplica el peso. Las aeronaves tienen unas limitantes de factor de carga. Puede soportar cierta cantidad de carga en un viraje, lo puedo someter a cierta, eso lo representamos en fuerzas G y lo podemos ver en el manual de operación del avión. Nos dice cuántas fuerzas G positivas aguantaría la estructura, que serían estas, y también cuántas G negativas, que serían al contrario. Sin meternos tan a los conceptos físicos tan profundos, vamos a mirar de dónde sale este factor de carga. Pues ya lo analizamos aquí en los vectores, así de forma, digamos, con las cuadrículas, pero vamos a hacerlo en términos de fórmula, de dónde sale el factor de carga. Entonces la teoría nos dice que el factor de carga sería igual a 1 sobre coseno del ángulo de roll, del ángulo de giro. Entonces aquí nos dimos cuenta que nos giramos 60 grados, el coseno de 60 grados vendría siendo 0.5, 1 sobre 0.5 nos da 2. De esta manera podemos sacar el factor de carga. Sin necesidad de ponernos a mirar los vectores, con esta tablita podemos hacer un giro. Entonces, por ejemplo, digamos en los exámenes escritos, más adelante nos va a decir, bueno, si el avión pesa 1500 libras y está haciendo un roll de 60 grados manteniendo la altura, ¿cuál es el factor de carga? ¿Cuánto pesaría la aeronave? Esos 1500 los tengo que multiplicar por 2, es decir que el avión de 1500 al viraje de 60 grados quedó pesando prácticamente 3000 libras. Se duplica el peso, por decir así, debido a que se suma a la fuerza centrífuga. Cuando nos vamos en vuelo recto y nivelado, la sustentación es igual al peso. Cuando empezamos un giro, al inclinarse el valor total de lift, la aeronave tiende a descender. Siempre que vamos volando en vuelo recto e iniciamos un viraje, la aeronave tiende a descender. Como queremos es solamente girar más no perder altura, jalamos un poco del timón, levantamos un poco la nariz, eso está haciendo que se aumente el coeficiente de sustentación por ángulo de ataque, por aumento del ángulo de ataque, y de esa manera la componente vertical va a ser igual al peso. Eso no lo analizamos cuando estamos volando, simplemente cuando nos inclinamos hacemos un poquito de presión atrás en la cabrilla para que no se nos caiga el avión, en el yaw, para que no se nos caiga el avión. Y cuanto más nos inclinamos, mayor va a ser la fuerza que tenemos que hacer para que la aeronave no se caiga. Ahora, otra cosa es si nosotros nos inclinamos y descendemos. Esto estamos hablando de esta resultante de carga, pero cuando estamos manteniendo la altura, estamos buscando mantener la altura, por eso hacemos ese aumento del total lift. Pero si nosotros hacemos un giro y dejamos caer el avión, entonces no, digamos, vamos a necesitar esa componente vertical, es decir, que en un viraje con descenso no vamos a someter el avión a ese factor de carga. El avión siente el factor de carga, nosotros también lo vamos a sentir. Por eso en el vuelo de Discovery Fly normalmente acostumbramos a hacerles step turns, virajes escarpados, para que sientan un viraje de 45 como el que tenemos aquí en la gráfica, por ejemplo, para que el estudiante pueda sentir el efecto del aumento de gravedad o el load factor. Si hacemos el viraje y dejamos caer el avión, bueno, no hay problema, no se aumenta el load factor. Ahora, ¿qué sucede si giramos, pero en vez de mantener la altura, ascendemos? Ahí se nos va a aumentar muchísimo el factor de carga, demasiado, porque vamos a tener que tirar de la cabrilla del yoke
mucho más, aumentar mucho más el total lift para que la aeronave ya no solamente mantenga el peso a la altura, sino que ascienda, es decir, que ese componente vertical sea mayor, lo que quiere decir que el factor de carga se va a aumentar. Esa tabla que estábamos analizando de factor de carga versus ángulo de ataque aplica para virajes a nivel, manteniendo la altura. El factor de carga en ascenso se va a aumentar muchísimo más que lo que nos aparece ahí en la gráfica. Tenemos que analizar lo que es un viraje normal o viraje coordinado. Vamos a tener una fuerza centrífuga igual a la fuerza centrípeta, que es esta componente horizontal. Eso sería un viraje coordinado. Eso lo logramos manteniendo nuestro timón de dirección, nuestro rudder, totalmente centrado. En estos aviones pequeños tenemos que aplicar presión al pedal para mantener el timón de dirección centrado. ¿Y cómo lo hacemos? Con un instrumento que tenemos a bordo del avión en la cabina, que es el coordinador de virajes. Entonces, en el coordinador de virajes vamos a tener dos partes. Una primera parte que es un avioncito que cuando estamos en recto y nivelado se mantiene totalmente horizontal, y cuando hacemos un giro se va a inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha, indicándonos hacia qué lado estamos girando. El otro componente es la bolita. La bola está dentro de un nivel, dentro de un tubito, y esa bolita se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de cómo esté el timón de dirección, el rudder. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo el avión de frente. Tiene abajo el plano derecho. Si estamos haciendo el viraje coordinado y el rudder está centrado, la bolita permanece en el centro. Si de pronto el rudder está hacia el mismo lado del giro, es decir, aquí estamos girando a la derecha, estamos viendo el avión de frente. Si estamos girando a la derecha y el timón de dirección también se va hacia la derecha, el aire golpearía y haría que se cierre más el viraje, porque al roll a la derecha se le suma un yaw a la derecha. Entonces eso va a hacer que la fuerza centrífuga sea mayor. Entonces el avión derrapa o saca la cola, el giro es mucho más rápido y es lo que nosotros llamamos un viraje con derrape o skid and turn. ¿Qué sucede ahora si estamos girando a la derecha, pero el timón de dirección o rudder se va al lado contrario, se va hacia la izquierda? Entonces vamos a tener roll a la derecha, pero el timón de dirección está tratando de que el avión haga un yaw a la izquierda. El avión se va a deslizar. Va a girar, pero no va a hacerlo de la misma manera que como lo hacemos coordinado, y obviamente mucho más lento que cuando lo hacemos derrapado. Si la bola está al lado derecho, es decir, el timón de dirección estaría a la izquierda. El timón de dirección siempre está al lado contrario de como nos presenta la bola. Si yo quiero centrar ese timón de dirección, pues debo aplicar pedal derecho para que el timón de dirección se mueva hacia la derecha, es decir, se centre. Entonces en instrucción normalmente para que podamos mantener la dirección, para que el avión vuele recto, debemos mantener la bola centrada. Y cuando la bola se sale del lugar, el instructor nos va a decir pise la bola, es decir, oprime el pedal del lado que está la bola para que el timón de dirección regrese al centro. Entonces nos damos cuenta que se ubican de manera contraria, y para centrarlo pues yo aplico el pedal para el lado que está la bola. En diferentes aviones vamos a encontrar una diferente presentación del coordinador de virajes o turn coordinator. En algunos vamos a encontrar este que es el avioncito y bola, que es el que normalmente encontramos en nuestros aviones de instrucción, pero algunos aviones vienen con esta presentación que es el que llamamos palo y bola. En ambos casos va a ser lo mismo. Cuando yo giro a la izquierda, esto se me va a inclinar a la izquierda, este se me va a inclinar a la izquierda. A la derecha, aquí se me inclina a la derecha, aquí se me va hacia la derecha. Démonos cuenta que en ambos instrumentos tenemos unas marcaciones, unas líneas de left y right, de izquierda y derecha. Eso se utiliza para hacer el viraje coordinado a régimen estándar. Es decir, cuando yo inclino mi avión hasta que el plano del avión toque la línea de left o right, o hasta que el palito toque la línea de left o right, estoy haciendo un viraje coordinado a régimen estándar, es decir, que la aeronave va a hacer una vuelta completa 360 grados en 2 minutos. Aquí nos aparece la indicación, 2 minutos. Eso es lo que llamamos un viraje coordinado a régimen estándar. Y es el viraje como lo debemos hacer en operaciones normales, en vuelos de aviación comercial con transporte de carga y pasajeros. Nos debemos inclinar solamente hasta ahí.
Si estoy haciendo un viraje coordinado, por ejemplo, a la derecha, como lo estábamos viendo en los ejercicios anteriormente, tengo el plano ubicado en la marcación de right, pero la bola se va para el lado contrario, estaríamos haciendo un skid turn. Ya no vamos a hacer el viraje en 2 minutos, sino que lo vamos a hacer más rápido porque la cola tiende a salirse, es decir, tiende a hacer un yaw a la derecha y estamos haciendo un roll a la derecha. El viraje va a ser mucho más rápido, así que lo vamos a hacer en menos de 2 minutos. Si al contrario estoy girando a la derecha, pero la bola se viene hacia adentro del viraje, eso quiere decir que el timón de dirección está al lado contrario, está hacia la izquierda. Entonces el avión está haciendo roll a la derecha, pero también está pretendiendo hacer un yaw a la izquierda. Eso hace que el viraje sea más lento y ya no lo vamos a hacer en 2 minutos, lo vamos a hacer en más de 2 minutos. Cuando hacemos operaciones normales de aerolínea, cuando llegamos a un aeropuerto por el tráfico, nos toca hacer unos circuitos de espera, que son unos circuitos en forma de hipódromo, y nos toca mantener allí hasta que nos autoricen descender para aterrizar. En esos circuitos los virajes se deben hacer coordinados y a régimen estándar. Es decir, que yo debo girar colocando el avioncito con el plano en la marcación left o right y mantener la bola en el centro. La inclinación que yo debo tener para que el avión me toque la línea de right o left va a depender de la velocidad del avión, y es lo que nosotros llamamos el ángulo de roll para un viraje a régimen estándar, a un viraje coordinado estándar. Entonces eso va a depender de la velocidad del avión. El peralte en las carreteras no es igual en todas las curvas. Se calcula a qué velocidad va a entrar el vehículo en la curva, y entre más velocidad hay que inclinar más el peralte para que las fuerzas centrífuga y centrípeta se equilibren. Es, por ejemplo, como lo que vemos en un velódromo. En un velódromo se inclina el piso hacia adentro de la curva para que se equilibren las fuerzas centrífuga y centrípeta. Dependiendo de la velocidad va a ser ese peralte, esa inclinación, y el peralte aquí lo conseguimos inclinando el avión. En nuestro avión, que nosotros estamos volando a 100 nudos, la inclinación o el peralte que colocamos es de aproximadamente 15 grados para que el avioncito me toque la marca de right. Eso se saca dividiendo la velocidad en 10 y se le suma 5 grados. Entonces 100 nudos es lo que vuela nuestro avión, se divide en 10, nos da 10, más 5, 15. Esa es la inclinación. Ahora, un avión que vuele a 150 nudos sería 150 sobre 10, 15, más 5, 20. Un avión que vuele a 200 nudos sería 200 sobre 10, 20, más 5, 25. Un avión que vuele a 300 nudos sería 300 dividido en 10, 30, más 5, 35. Pero ¿qué sucede? Ya si analizamos la gráfica del factor de carga, va a ser una inclinación muy fuerte y va a aumentar bastante el factor de carga. Eso puede hacer que se nos revienten correas, cadenas, si estamos volando con carga, lo que estamos amarrando, y se nos desbalancee el avión porque se nos corra la carga. Si estamos volando con pasajeros, un viraje después de los 25 grados ya es incómodo. Para nosotros que nos gusta la aviación, nos gusta hacer acrobacia, nos gusta mover el avión, sentir esos excesos de gravedades, pero para un pasajero normal no. Para un pasajero normal, un viraje de más de 25 grados le genera bastante incomodidad. Estamos hablando de un viraje de más de 25 grados a nivel. Peor si todavía lo hacemos cuando estamos en ascenso, como lo acabamos de analizar. Y bueno, en descenso no se afectaría tanto, es menos el factor de carga. Precisamente para no correr el riesgo de que tengamos problemas con la carga o que los pasajeros tengan algún tipo de incomodidad en un viraje del avión, la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, recomienda que el viraje no se haga a más de 25 grados. De esa manera los pasajeros van a sentirse cómodos en el avión, no van a sentir los virajes, y también la carga va a mantenerse en su lugar. No vamos a tener ningún tipo de estrés en el avión y tampoco con lo que estamos transportando.